hermanos, un gusto estar una vez más con ustedes en este su canal El Predicador, la voz que clama en el desierto, un espacio de formación ministerial, un lugar donde tú puedes aprender doctrinas bíblicas cristianas 100%, nada de manipulación humana, solo escritura. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre algo más que interesante, la vida, la muerte y el destino final. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. Tengo aquí a mi lado un libro, ¿sí? ¿Qué es esta? ¿Me podrían decir qué es esto? La Biblia, correcto, la Biblia. ¿Qué contiene en su interior? No solamente letras, palabra de Dios. Ahora bien, cuando tú dices palabra de Dios, ¿entiendes lo que estás diciendo? Aquí dentro está la palabra de tu Creador, la palabra de aquel que todo lo creó, aún lo que no ves. Aquí está la palabra divina. Este librito es inspiración divina, 100% voluntad de Dios para nuestras vidas. Es un manual para nuestra existencia momentánea. Es un manual donde nos enseña cómo debemos ser delante de los demás, cómo debemos de cambiar nuestras vidas al aceptar a Dios en nuestros corazones. Ese manual de vida donde nos enseña cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Por tanto, no hay otros libros, no hay otra manera de identificar cuál es la voluntad de Dios. Simplemente es las Escrituras, la Biblia. Ahora bien, tú decides creer en ella como palabra absoluta de Dios o no creer. Pero no hay un nivel intermedio en este punto. No puedes tú decir, bueno, sí, la palabra tiene cierta autoridad divina, pero fue escrita por hombres. Hay unas partes que son de Dios, hay otras partes que vienen de parte del hombre. No puedes jugar a eso. Aunque muchos lo hacen, no es lo correcto. Debes decidir. ¿Tú crees en este libro como palabra, como inspiración divina, o deséchala? No sirve. Déjala a un lado y no la vuelvas a leer. Pero tampoco digas que tú conoces la voluntad de Dios. La única manera de conocer la voluntad de nuestro Creador es a través del estudio de ese librito. No hay otra manera. Hermano, ¿qué estás diciendo? ¿Que no hay otra verdad? No hay otra verdad. Solo ese libro contiene la verdad absoluta. Y ahí es donde chocamos con otras religiones, con otras sectas. Es donde chocamos con las filosofías humanas. Porque la filosofía te enseña que la verdad es relativa. Depende de aquel que lo hable, lo enseña, de la forma en que tú veas las realidades. Pero la Escritura es clara, hay solamente una verdad y esa verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo. Entonces tú decides creer en ese libro o rechazarlo. Pero no puedes aceptar la Biblia a medias. Debes aceptarla al 100% porque es palabra de Dios. Y lo que allí escrito está es para tu propio bien y para el mío. No es de otra manera que vamos a encontrar los pensamientos de Dios, sino a través de ese libro. Pensamientos de bien, pensamientos de bendición y de bienestar para nosotros es lo que encontramos allí adentro. Aunque muchos quieran rechazarlo y decir que es un medio de manipulación, no es así. Entonces, cuando entendemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, vamos a entender que todo lo que está fuera de ella no proviene de Dios.
Entonces, el problema del ser humano es que quiere congregar en una iglesia y rechazar la Biblia. Quiere adorar a Dios y rechazar los principios de las Escrituras. Quiere conocer a Dios, pero no quiere estudiar la Santa Palabra, sino que se hace en sí un Dios a su imagen y su imaginación, y no es el Dios de las Escrituras. Entonces, cuando vienes y quieres enseñar palabra de Dios, te confrontan y te dicen, no, tú estás equivocado, porque para mí Dios esto, porque para mí Dios lo otro, porque ese no puede ser la verdad absoluta. Entonces tú no buscas de Dios, porque si yo busco de Dios, tengo que aceptar las Escrituras y nunca salir de ella. Hay partes donde las Escrituras guardan silencio y es ahí donde debemos aprender algo muy importante, mantener el silencio. Y hoy es muy normal que quieran enseñar y predicar lo que la Biblia no enseña. ¿Te lo han dicho alguna vez de esta manera? Nunca te lo habían explicado así. Y salen unos estudios, ¿verdad?, basándose en 2, 3 versículos fuera de contexto y una narrativa extensa diciendo cosas que la Biblia no afirma. Claro, suena sabiduría, suena algo diferente y tú quieres ser parte de lo diferente porque quieres la verdad de todo, no adorar a Dios, sino mostrar que tú tienes más conocimiento y más sabiduría, como para decir, mira, tú conoces eso, pero yo conozco un misterio que tú no conoces. Y empiezas a hablar y a predicar lo que la Biblia calla. Entonces, el parámetro real para un discípulo real siempre va a ser enseñar todo lo que está en las Sagradas Escrituras, y cuando ellas guardan silencio, el predicador guarda silencio. No se enseña más de esto. Lo que la Biblia establece es lo que enseñamos, y lo demás es simplemente manipulación. Dicho esto, hay una verdad interesante en las Escrituras, y es que no todo el que muere descansa. Y eso es parte de la Escritura. No todo el que muere descansa. No todo el que sufre está preparado para morir. ¿Has oído de personas que dicen, he sufrido tanto, estoy pasando por tanta tribulación y tanto dolor físico, mental y emocional que ya no quiero seguir viviendo? Creo que ya estoy listo para partir. Pero la Biblia nos enseña que ese sufrimiento no significa que tú estés listo para partir. Así que vamos a analizar esto de la vida, la muerte y el destino final. Una enseñanza 100% bíblica, que si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, vas a entender esta enseñanza. Pero si tú eres de lo que dicen, no, la Escritura solo contiene partes de verdades, este video no es para ti. Punto 1. La vida proviene de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto no significa salvación automática. ¿Por qué lo digo? Porque dice el espíritu vuelve a Dios. No está hablando de salvación. Estamos hablando del aliento de vida, el aliento que sopló en ti el Señor para que tengas vida. Y cuando falleces, ese espíritu, ese aliento de vida, regresa al Padre. Regresa al Creador. Pero espíritu y alma no es lo mismo. El aliento de vida es la esencia de vida, ¿sí? Pero el alma es otra cosa. Así que como punto 1 vemos
que la vida proviene de Dios y regresa a Dios. Punto 2. El ser humano es responsable de su destino. El ser humano es responsable de su destino. Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. Bien, quiero hacer un paréntesis. Todas las almas le pertenecen a Dios. ¿Han escuchado que dicen un artista o un famoso actor realizó un pacto con el enemigo, un pacto con Satanás, vendiendo su alma para ser famoso? ¿Verdad que sí? Bueno, si tú que estás escuchando hoy este video, eres una de esas personas que cree que ya no tiene salvación, que ya no hay perdón para tu vida, porque quizás cometiste este error de desear cosas materiales y está aún dispuesto a entregar tu alma a Satanás y vender tu alma a Satanás. Y ahora Satanás te tiene enlazado y ya no puedes escapar de esa situación, de ese pacto, y crees que ya Dios no puede perdonarte. Déjame decirte, Dios es el dueño de todas las almas, no Satanás. Por tanto, Satanás te engaña diciendo: véndeme tu alma para que yo te prospere. Pero eso no tiene valor delante de Dios. Ese trato no es posible, no tiene validez y es solo una manipulación, un engaño del enemigo que te tiene cegado para que tú no creas en el sacrificio de Cristo, para que tú creas que tú ya no tienes perdón. Tú tienes perdón en Cristo Jesús. Las almas pertenecen a Dios, no a Satanás. Y como las almas pertenecen a Dios, tú no puedes vender tu alma. ¿Lo has entendido? Si lo has hecho, tú tienes redención, justificación y perdón en la sangre de Cristo. Ahora bien, sigamos. Dice que el alma que pecare morirá. Bueno, muchos dirán, muere a muerte física. Pero aquí en el original no se refiere tan solo a muerte física, sino está hablando de la separación de Dios eternamente. Y ese es el juicio, esa es la condenación para todo aquel que muere sin Jesucristo. La separación de Dios por la eternidad. Es decir, como Jesús lo amplía más adelante, un lugar de tormento, un lugar de fuego que nunca se apaga, de crujir de dientes, es lo que dice la Escritura. Por eso, al inicio dije, la Biblia, ese libro, contiene la palabra de Dios. Y muchos dirán, no, yo no creo en un lugar de condenación. Bueno, tú no lo crees. Tú no lo crees. Pero la palabra de Dios habla de un lugar de condenación, de una separación eterna de Dios. Esa es la muerte real, estar separados de Dios eternamente. La Escritura dice que tú no tienes el derecho de quitarte la vida porque es Dios quien da la vida. Y la Escritura nos muestra que tú tienes la decisión de dónde ir a pasar tu eternidad. Y si decides rechazar las Escrituras, si decides rechazar la palabra de Dios, entonces morirás eternamente. Y no habla de lo físico, sino habla de lo espiritual. Número 3. No existe neutralidad espiritual. Juan capítulo 3, verso 18 nos dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No decidirte por Cristo
es una condenación segura. Y esto quiero que lo entiendas. El no escoger a Jesús en tu vida es una condenación segura. Oye, eres muy radical. ¿Estás diciendo que solo Jesús me lleva al Padre? Sí, eso estoy diciéndote. Que si yo no creo en el Evangelio de Jesucristo, ya estoy condenado, como quien dice muerto en vida. Sí, porque estás separado de Dios. Recuerda lo que pasó con Adán y Eva. Cuando coman de este fruto, morirán. Comieron, desobedecieron, murieron. Físicamente no. Continuaron vivos por muchos más años, pero estaban separados de Dios. A esa muerte se refiere. Entonces, si tú no tienes a Cristo en tu vida, ya has sido condenado. No, pero Alá dice una cosa, el Buda dice otra, la filosofía me enseña algo diferente. Ok, pero ¿cómo quedamos al principio? La única fuente de verdad y autoridad es las Escrituras, es la palabra de Dios. Y si aquí dentro te dice que sin Cristo tú ya estás condenado, es porque así lo es. Punto. No hay más donde discutir ni donde buscar. Cuando tú quieres salirte de aquí, de lo que está establecido aquí dentro, y buscar otras verdades, respuestas a tus preguntas que no provengan desde aquí, sino que tú sales para otro lado, estás mal y por tanto condenado. La fe en Cristo no es una opción más. Te lo vuelvo a aclarar. La fe en Cristo no es una opción más, sino que es la única que tienes. ¿Quieres estar en la eternidad con el Padre? Tu única opción es Jesucristo. Así que no importa cuánto dolor tengas y cuánto sufras, si no tienes a Cristo, no estás preparado para partir de esta vida. Porque si lo haces, vas a un lugar de condenación y va a ser eterna mientras Dios exista y Dios existirá para siempre. Preguntas que te hago para terminar. ¿Estás listo para morir o solo estás viviendo? ¿Tienes vida eterna o solo existencia? ¿Estás en Cristo o solo cerca del Evangelio? ¿Cuáles son tus respuestas a estas preguntas? Y eso va a definir cómo estás en tu fe. Hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir este video. Gracias por ponerle un like. Nos ayuda muchísimo. Y sigue estudiando con nosotros en el canal del Predicador, la voz que clama en el desierto. Hasta la próxima. Chao, chao.